niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y qué bueno poder volver a compartir acerca de la Biblia juntos durante este ratito que vamos a tener. Así que antes de comenzar a lo que vamos a ver hoy, los invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque podemos conocerte por medio de ella y te pido Señor que prepares los corazones de cada uno de los que están, de cada uno de los niños Señor que hoy están en su casa aprendiendo Señor y escuchando acerca de ti. Gracias Señor por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Quiero contarles que hoy día vamos a aprender un poco acerca de la carta de Santiago. Pero antes de ir a los versículos que nos tocan hoy, quiero contarte un poco quién era Santiago. Santiago era uno de los hermanos de Jesús. Así como tú tienes papás, hermanos y otros familiares, Jesús también los tenía. Y probablemente Santiago, el que escribió la carta, era uno de los hermanos de Jesús. Cuando Santiago creció, él se convirtió en un líder de la iglesia, llegó a ser algo así como un pastor. Por lo tanto, él enseñaba a los cristianos cómo tenían que vivir la vida ahora que habían conocido el Evangelio. Ahora que ya somos hijos de Dios, tenemos que vivir de esta forma. Eso es lo que Santiago quería enseñar y escribió una de estas cartas para que los cristianos pudieran entender y aprender cómo tenemos que vivir ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos sido perdonados, ahora que hemos sido transformados, que somos sus hijos, que tenemos una nueva vida. Ahora Santiago nos dice cómo tenemos que vivirla. Así que esta carta fue escrita para que los cristianos aprendieran, recordaran y fueran animados en cómo se vive la vida cristiana ahora que son hijos de Dios. Así que quiero contarte dos cosas que Santiago nos enseña en su carta y que nos ayudan a poder vivir como hijos de Dios. Así que después, cuando tengas tiempo en la semana, con tus papás, con algún adulto, pídele que te lean por favor la carta de Santiago completa para que puedas ver todas las cosas que hay ahí para que nosotros podamos aprender. Así que la primera cosa que vamos a ver, que encontramos en el capítulo 1 de Santiago, es algo que se llama sabiduría. Santiago nos dice, pidan sabiduría. Eso lo encontramos en Santiago 1, versículos 2 al 11. ¿Qué significa esto? ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Piensa un poco en esto. A veces hay cosas que nos cuesta entender, cosas que se nos hacen difíciles poder hacer y entender. Puede ser algo que se nos enseña en el colegio, algo que nos piden nuestros papás, o cosas que la Biblia nos pide que hagamos y que a nosotros nos cuesta entender qué es lo que quiere decir el Señor con esto en su palabra. Así que lo que Santiago nos dice es, cuando te pase esto, cuando no entiendas, cuando no sepas qué tienes que hacer, pídele al Señor que te ayude y que te dé sabiduría para poder hacerlo. Así que cuando no puedo entender todas las cosas que el Señor quiere, que todas las cosas que el Señor me pide, el mismo Señor me dice, yo te ayudo, yo te enseño. Tú solamente tienes que pedirme sabiduría para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando nos pase que no podemos entender algunas cosas, pidamos sabiduría al Señor. Especialmente para que podamos entender y conocer cómo tenemos que vivir nuestras vidas como hijos de Dios. Y ahí en su palabra está toda la sabiduría que necesitamos para poder hacerlo. Ahí nos enseña cómo tenemos que ser como hijos, nos enseña cómo tenemos que ser como hermanos, como amigos, como estudiantes y todas las cosas, todas las áreas de nuestra vida. Así que cuando no sepamos cómo hacerlo, cómo podemos obedecer al Señor, Santiago nos dice, pídele sabiduría a Dios y Él te la va a dar. La segunda cosa que quiero que veamos hoy, que también está en la carta de Santiago, es que en el capítulo 1 también, de los versículos 19 al 27, nos dice, pon en práctica la palabra. ¿Qué significa esto? Imagínate que vas a salir, vas a ir a algún lado y te miras al espejo antes de salir, antes de irte, y te das cuenta que tienes toda tu cara sucia. El espejo te muestra que estás toda sucia, todo sucio. Pero
no te importa y sales igual. La Biblia, aquí en esta carta en Santiago, nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué? Porque cuando leemos, cuando nos enfrentamos a la Biblia, cuando nos acercamos a la Biblia, nos muestra todas las manchas, todas las cosas que tenemos que al Señor no le agradan, las cosas que al Señor no le gustan. Y la Biblia lo que hace es ayudarnos y nos muestra cómo podemos quitar esas manchas. Eso se llama arrepentirse, no volver a hacerlo y cambiar, empezar a vivir una vida distinta. Entonces, si yo me miro al espejo y veo que estoy sucia y no me importa y lo hago igual, es que no me he arrepentido de las manchas, de las cosas sucias que hay en mi corazón. Como por ejemplo, cuando desobedecemos a nuestros papás, peleamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, es como si nos miráramos al espejo y no nos limpiáramos las manchas que tenemos. Por eso, Santiago nos dice que pongamos en práctica su palabra. Es decir, la Biblia me muestra cómo yo tengo que vivir y me arrepiento, cambio y empiezo a obedecer lo que la Biblia dice. Y cuando me cuesta hacerlo, ya me dijo, pídele sabiduría a Dios para poder hacerlo. Así que la carta de Santiago nos enseña muchas cosas de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Así que sería súper bueno que la pudieras leer y pudieras, anotar o comentar con tu mamá, con tu papá, todas las cosas que la carta de Santiago nos enseña de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana para agradar al Señor. También, antes de que terminemos, quiero que aprendamos un versículo de memoria, ¿ya? Así que yo lo voy a leer para ustedes y después ustedes durante la semana pueden practicarlo y recordarlo para que estas verdades acerca de la Biblia se queden grabadas en nuestra mente y podamos vivir una vida que agrada, que el Señor le gusta, porque ahora somos sus hijos. Así que busca ahí en tu Biblia después Santiago 1, versículo 22. Ese es el versículo que vamos a aprender esta mañana, que dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Así que ese es el versículo que vamos a aprender esta semana, Santiago 1:22, y oremos al Señor dándole gracias por su palabra y pidámosle que Él nos ayude a poder ser hijos obedientes y poder cumplir con la palabra que Él nos enseña. Señor, te damos gracias por lo que tú nos enseñas por medio de la Biblia. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, porque somos tus hijos y cuando nos equivocamos, cuando fallamos, Señor, podemos recordar que tú nos perdonas, Señor, y que tú eres siempre bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos obedientes, a poder cumplir, a poder obedecer tu palabra y de esa manera, Señor, poder agradarte con todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén.